Bueno, la primera recomendación es, bueno, hoy hexagrama número 3, la dificultad inicial. Vamos a ceñirnos, puesto que ya todos tenéis una vuelta o un conocimiento previo, a focalizarlo más antropocéntricamente, que de hecho como ha sido concebido el oráculo, os recuerdo, ¿no? Desde Fuxi, el primer gran soberano chino, y su función, ¿cuál era? Procurar ascenderar con la linterna de los dioses al gobierno de las tribus sobre las que él tenía ascendiente. No solo con su criterio, sino gracias a poder acceder por medio de la intuición y la voluntad de la creación, por decirlo de esta manera, como digo, antropocéntrica, más allá de la mera subjetividad, alcanzando a lo trascendente, poder iluminarse a sí mismo. Y si hay muchas personas que dependen de uno, como era el caso de Fuxi, pues poder aportar esa luz a los demás. De manera que, como digo, el oráculo está dirigido al ser humano, y como ya tenéis idea de que los dos primeros hexagramas tienen una enorme carga de conceptualidad abstracta, aunque esa abstracción se va a concretar muy directa y concretamente en el ser que somos nosotros, en el ser humano que somos nosotros. Los dos primeros hexagramas tienen un contenido muy vasto. El primero metafísico, el segundo ya de concreción. El primero es la idea, el orden implícito, potencial en aquella voluntad creativa. Permitidme el lenguaje antropocéntrico, no voy a pedir muchas más disculpas por ello, pero ese orden que ya está previo a la creación, cuando salta de la voluntad creativa a la plasmación material, lo que se convierte en el espacio, y el espacio concreto del ser humano, la tierra. Por tanto, después de existir el orden previo, está la materialización del orden, y cuando ambos elementos se han materializado, estamos materializados nosotros también como seres humanos, cuya representación es el hexagrama número 3, que no puede ser más evidente. En la parte interior tenemos a Chen, el primogénito, el que hiende la matriz, el que pone el pie, el que va a extender el tendel de toda la existencia humana, y delante de él está Kan, el agua, que es también un elemento sucesivo en su propio orden cronológico. Chen, el feto, al poner el pie, lo pone hendiendo la matriz, la bolsa de agua, ha roto agua, y también es el hijo en el medio. De manera que tenemos esta primera concreción de lo material, de la unión del espíritu creativo y de la materialización, donde esa realización de lo espiritual y lo material se conjugan para dar vida. Esa vida está representada por este nacimiento inicialmente pues caótico, la caótica plenitud del principio. El bebé viene a un mundo en el que él, siendo el sujeto principal, así como su mamá, sin embargo ambos necesitan ayuda para abrirse camino en esta densa y caótica plenitud de la que habla textualmente el hexagrama número 3. Bien, siendo los actores fundamentales, las características principales a tener en cuenta, tanto sapiencialmente como para consulta oracular, precisa como autoconductiva, como están orientadas nuestras clases,
si tenemos esta respuesta oracular, estamos frente a un proceso de creación que está tipificado obviamente en principio genuinamente por esta unión entre el cielo y la tierra y esta aparición inicial del ser humano frágil y que necesita de toda la ayuda, ya sea de una partera en el ámbito tradicional o del materno infantil en el ámbito de nuestra cultura desarrollada y con medios de asexia para tener en cuenta un montón de elementos y la ayuda de la colectividad humana para que prospere la vida que está expuesta a tantas dificultades desde el principio, pues necesitan ayuda. Por tanto, vamos a quedarnos con que este hexagrama 3, las características esenciales son que uno está ante un proyecto, es decir, el que ha hecho la consulta está ante un proyecto como este primogénito arquetípico está frente a la bolsa de agua para salir al medio y necesita designar ayudantes adecuados. Casi es una obviedad el decir, pero que no se trata, cuando hablamos de ayudantes capaces, hay que deslindar esto del concepto vulgarote de mis amiguetes. No es lo mismo amiguete o colega que un especialista en relación a aquello que tú vas a emprender. Es decir, yo puedo tener un gran amigo, una gran amiga en el momento de mi parto, pero a lo mejor no es la persona más cualificada para atenderme en esas circunstancias específicas. Como si lo que voy a emprender es una inversión económica, pues podré tener mucha fe con mi padre o mi madre, pero que sean absolutos ignorantes en cuanto a inversiones económicas. Es decir, estoy frente a una dificultad en la que el oráculo me dice que debo designar ayudantes, siendo yo el actor principal de la película, junto con el proyecto, la madre y el hijo, debo designar ayudantes capaces para desentrañar para que me abran paso con ciertas garantías de éxito en esta densa y caótica plenitud que tengo delante. Cuentas de banco, permisos de ayuntamiento, de diputación, de hacienda, etcétera, o de clínica en el aspecto del parto. Podéis extrapolarlo al concepto fundamentalmente, al ámbito fundamental de la pregunta que hayáis hecho. Bien. Para abordar esto, ¿de qué elemento estamos nosotros provistos? Concretamente, quienes asistimos a esta clase. Pues bueno, como tenéis los textos fundamentales que he recomendado, pues debéis iros al hexagrama número 3. Yo voy a ir volando sobre esto para entrar en harina que es compleja, ciñéndome fundamentalmente a la línea nerviosa de la respuesta oracular que va a versar sobre las líneas concretas, 2 que vamos a analizar, pero os debo poner en antecedente que siempre que hagáis una consulta debéis remitiros previamente al contexto básico. ¿El contexto básico cuál es? El 3. ¿Cómo lo expresamos en nuestro trabajo? Pues teniendo en cuenta de dónde proviene, es decir, el orden secuencial, el 3 proviene del vientre de la madre, el 2, cum, lo tenemos expreso literalmente en nuestro libro, ¿no? Después de esto vendrá el niño, el proyecto, cómo lo metemos en sociedad, cómo llevamos al niño, a qué colegio, a qué guardería, que es el 4, veremos el núcleo interior y después de esto sí que nos vamos a ceñir en designar los ayudantes pertinentemente capacitados para el objeto de nuestra pregunta concreta. Esto siempre. Y lo digo ahora que empezamos con la dificultad inicial, que en realidad empieza a hacer ya una concreción en el mundo material, puesto que, como acabo de decir,
el hexagrama 1 y el hexagrama 2, aun teniendo muchísima importancia, pero corresponden más al ámbito previo de lo metafísico y de una noción de los elementos materiales del ámbito específico de la materialidad del mundo, del universo manifiesto, la Tierra y sus elementos, los que nos nutren y aquellos que nos constituyen. Bien, pues dicho esto, previamente vamos a entrar en las líneas. Inicialmente, pues quiero empezar haciendo un esquema básico de aquello que vamos a hablar, porque implica cierta complejidad. Entonces vamos a, para que no nos saltemos, o no me salte yo, y no os desconcierte vosotros, pues primero, con dos líneas en respuesta oracular, cada hexagrama nos va a proporcionar 15 posibilidades. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta 15. Hay 5 que están constituidas por la primera línea, y la primera línea en relación pues con la segunda, luego con la tercera, después con la cuarta y después con la quinta. 4 cuya base ya no será la primera, sino que será la segunda. Y será la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta, la segunda con la quinta y la segunda con la sexta. Luego, las 3 siguientes serán, como la base será la tercera con la cuarta, la tercera con la quinta y la tercera con la sexta. En el siguiente nivel tenemos a la línea 4, que tendrá relación, la veremos en relación con la quinta y en relación con la sexta. Y finalmente el 15, pues tendremos a la quinta con la sexta. Bien, voy a enumeraros, aunque esto sea un orden numérico previo, pero para que lo tengáis ahí como base y no nos perdamos y tengamos una metodología previa establecida. Bien, cuando la primera línea del hexagrama número 3 muta, nos lleva al hexagrama número 8, la solidaridad, ¿vale? Cuando muta la primera y la segunda, cuando muta la segunda, nos lleva al hexagrama número 60. ¿Vale? En principio voy a dar los números y vosotros vais a ver, y como vamos a ir desglosando, pues iréis incrementando las características de cada una de los hexagramas, que yo ahora me voy a limitar a dar el número. Cuando esta primera opción de 2 líneas mutantes, la primera y la segunda, que la primera ha dado al 8 y la segunda ha dado al 60, cuando han mutado al mismo tiempo, pues generan un hexagrama complementario que es el 29. Bien. Ahora pasamos a la segunda opción de esas 15. Volvemos a tener que la primera obviamente da al 8. Pero tenemos la tercera que es nueva. La tercera da al 63. Cuando están la primera y la tercera, el complementario es el 39. Pasamos al tercer nivel. La primera obviamente sigue siendo 1, 8. La cuarta a su vez es 4, 17. Y la conjunción de ambas es el 45. Nos da el 45. En el cuarto nivel, por decirlo de este modo, la primera sigue siendo 8, la quinta nos lleva al 24 y la combinación de ambas nos remite al hexagrama número 2. La quinta opción, la primera, sigue llevando a la solidaridad, el 8,
la sexta nos lleva al 42, el aumento, y la unión de ambas nos lleva al hexagrama número 20. Con esto hemos agotado las opciones de la primera con las demás líneas. Cuando pasamos al nivel en el que es base la línea segunda, pues obviamente tenemos a la segunda, que por sí misma muta al hexagrama número 60, la restricción, la regulación. Bien, cuando la segunda, además, muta con la tercera, la tercera sola, nos lleva al hexagrama número 63, que es, por decirlo brevemente, la máxima extensión posible de la paz, o a la máxima extensión de equilibrio a que podemos llevar un asunto. Pero cuando se da junto a la segunda, pues tenemos que tener en cuenta además pues el complementario total, que es el hexagrama número 5, la espera. Cuando en otra ocasión lo que tenemos es la segunda, que como hemos dicho nos lleva a 60, pero tenemos que considerar también, integrar conceptualmente a la cuarta con su mera mutación que lleva al 17, que es la conformación, pues tenemos que integrarlo también. Y al mismo tiempo tendremos que añadir como complementario de la mutación de ambas al complementario total, que es en este caso el hexagrama número 58. Cuando en la octava opción de las 15 volvemos a tener a la segunda línea de mutación, que como ya sabemos nos lleva al hexagrama de limitaciones, el 60, la quinta, que por sí misma nos lleva al hexagrama de la vuelta a nuestra base, el 24, vuelta sobre la base del tocón raigal de nuestro carácter, pues la conjunción de ambas nos llevan al hexagrama número 19, el acercamiento de inspección en proximidad y con visión larga de previsión. Bien. Cuando en la siguiente opción, ya en la 9, volvemos a tener la segunda que sabemos que nos lleva a considerar las limitaciones en el 60, pues la debemos ver también con la sexta. La sexta dice, la sexta por sí misma lleva el hexagrama número 42. Cuando tenemos que integrar a ambas, pues el complementario es el número 61. Bien, esto es el segundo nivel de base. Cuando pasamos al nivel en que la base la constituye la mutación de la tercera línea, pues tenemos que la tercera línea por sí misma, ella nos lleva al hexagrama número 63, ¿vale? Pero como son dos líneas las que tenemos que contemplar y estamos ya en la opción décima, ahora es la cuarta. La cuarta por sí misma lleva al hexagrama 17, conformarse con las circunstancias dadas, condescender a conformarse con las circunstancias dadas. Cuando tenemos que unir ambas líneas, el complementario total lo constituye el hexagrama número 49. El cambio, la muda, el calendario, el establecimiento de un calendario o la revolución. La siguiente opción es la 11. En este nivel, en la línea 3 es la base, que como ya sabemos nos lleva al hexagrama de estirar la paz al máximo, no ir más allá. Y eso lo constituye el hexagrama número 63. Pero junto con la línea quinta, que es la que va a mutar conjuntamente con esta tercera, ella misma sola nos lleva al hexagrama número 24, es decir, a un retorno inmediato, después de la acción que nos dicte el dictamen, que ya veremos en su momento, ¿vale?
pero ella nos lleva al 24. Y la unión de ambas nos lleva al hexagrama número 36. Cuando en la opción 12ª, el hexagrama 3 como base nos vuelve a llevar al 63, la sexta por su parte nos lleva al hexagrama número 42, la conjunción de ambas nos lleva al contexto del hexagrama número 37, a los valores del clan familiar, que ya veremos en su momento porque nos conduce a los valores tradicionales del clan, del 37. En el 13º nivel, cuando hemos pasado de la tercera como base a la cuarta por sí misma lleva al hexagrama 17, de conformarse, de salir a conformarse con las circunstancias. Cuando es la quinta, que además también debemos añadir, la quinta nos lleva al retorno. Dice pequeñas cosas y retorna pronto a tu lugar. Cuando tenemos que tener en cuenta ambos elementos de consejo oracular, el complementario es el 51, la conmoción, el trueno. Cuando en la 14ª opción volvemos a encontrarnos con la cuarta que nos dice ve a la conformación y la sexta que nos dice has rebasado el límite, vale que tomes como modelo para rectificar tu posición extralímite con el hexagrama del aumento, el 42, la estimulación, aprendiendo lo bueno y deshaciéndote de lo malo, pues el complementario de estas dos líneas es el hexagrama número 25, la inocencia. Y cuando estamos en el último periodo de análisis de nuestra clase, pues tenemos que es la línea quinta la que nos sirve de base, que ella misma nos lleva al hexagrama de vuelta inmediata después de lo que nos aconseje con su dictamen. Dice, vuelves, después de hacer lo que te digo en el dictamen, vuelve inmediatamente sobre tu base de carácter, sobre tu tocón raigal, sobre el lugar donde es de reponerte. Pero es que además debemos añadir el contexto de sentencia de la sexta, que por sí mismo lleva el 42. A saber estimular lo positivo, deslastrarnos de lo vulgar y invitarnos a aprender lo bueno y donde veamos lo malo, desprendernos de ello. Y ello, la conjunción de ambas, nos llevan al hexagrama número 27, la nutrición, el correcto proceso de alimentación. Bien. Expuesto este esquema básico que debéis tener en cuenta, creo que aunque sea, es denso, pero nos va a dar una base con cierta solidez para partir al análisis de las líneas circunstanciales. Cuando la primera mutación nos dice en el parto, oye, es normal que tengas trabas en el principio, hago alusión a cualquier periodo inicial en lo que quiera que sea. Por ejemplo, el ser humano antes de saber andar, primero gatea, es decir, tantea, que el niño se mueve, el riesgo de caer. Cuando empezamos a escribir, también nuestra caligrafía es irregular. Cuando empezamos una actividad del orden que sea, laboral, de estudio, en principio tenemos dudas. No, ay, me gustará más esto o aquello, y que irá más con mi carácter y con mi capacidad de voluntad para atenerme. Es decir, al principio de una actividad siempre hay una cierta traba. Pues aquí estamos en una posición, el consultante está ante una tesitura que quiere sacar un proyecto adelante, ya sea un parto materialmente, en el sentido biológico, o ya sea un proyecto del orden creativo que sea, económico, material, espiritual, meterse en algo
pero tiene cierta duda, anda con cierta duda. Pero lo cierto es que no debe quedarse en la inacción. Todos sabemos que como algo no lo lleve a cabo en su tiempo, se malogra. Estamos perdiendo el tiempo. Y aquí estamos ante una tesitura en la que el imperativo natural es vamos, adelante, adelante. ¿Pero cómo? Designando ayudantes capaces, no meros amiguetes, sino ayudantes capaces. Luego, es natural que dude, pero tiene la necesidad de designar con esta primera línea, que ya sabéis, que lleva el hexagrama número 8, que es el único dentro de la secuencia de los 64, que por decirlo de alguna manera representa la excepción de la regla, porque el hexagrama número 4, que es el aprendizaje juvenil, en todo el amplio espectro de aprendizaje, nos dice: cuando hayas entrado en un ámbito de aprendizaje, no pongas en duda, que tú lo hayas elegido bien, no pongas en duda al que te enseña, no le hagas perder el tiempo poniendo en duda el criterio con el que te ilustra, ya sea en una ingeniería o ya sea en una danza o sea en lo que quiera que sea. De manera que pregunta y atiende a quien te ilustra y acepta la opinión no, el dictamen de aquel que te ilustra con capacidad, no lo pongas en duda. Y esto es un leitmotiv que se reitera a lo largo de los 64 hexagramas. Que no pregunte para molestar. Pero en el hexagrama número 8, que es un compromiso que uno va a adquirir libremente y que dice: mira, si dudas mucho y llegas tarde, ya se ha cerrado el plazo y te quedas fuera. Si eliges mal, pues yerras y tienes que romper, ¿qué te digo yo? El propósito previo, el compromiso previo que hayas contraído, ya sea del orden sentimental, económico o espiritual, lo tienes que romper, una pérdida de tiempo y una ruptura de relaciones con personas y de colgajos que van a quedar ahí de por medio. Entonces, como esto es un compromiso muy serio de la solidaridad, es una excepción que te permite que si no lo tienes claro, consultes posibles opciones. ¿De acuerdo? Entonces, pero en esta tesitura nuestra concreta hay la impronta que prevalece, es de que uno está abocada a la fertilidad, a la vitalidad, al salir hacia afuera, como es el feto, como es el parto, acerca del cual pregunta. Luego, aunque tengas dudas, pero debes solidarizar, debes buscar con quién solidarizar para que te ayude a alumbrar tu parto. Ya sea, como digo, biológicamente, o por medio de asesoramiento espiritual, o por asesoramiento técnico, o por asesoramiento financiero, o por aportación de elementos materiales de los que tú careces y que necesitas para el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que esta primera base de la línea 1 implica esta perentoriedad, aún dentro de que tú te debes permitir el dudar para no equivocar, para no errar. A ver si me caso con quien no debo y luego me tengo que divorciar a los 3 días. O me comprometo y hago una inversión y luego he hecho una hipoteca y el banco me ha engañado la financiera o la inmobiliaria. O me he comprometido en un curso de 3 años que he pagado y ahora no me gusta. Entonces, te permite la duda hasta cierto punto, que no llegues tarde, pero por otra parte te urge: oye, que no se te vaya a morir el feto dentro. Permitidme esta brutalidad de expresión, pero creo que por gráfico quedará en vuestra conciencia ahí impregnado. Bien, pues esta es la primera línea que vamos a tener en cuenta con las distintas mutaciones. ¿Ok? Bien, al menos ahora mismo, como hemos visto, con 5.
Cuando es con la segunda ¿qué dice? La segunda línea dice básicamente, y rodando a los Román Paladino, porque hago ejercicio de abuso de vuestro conocimiento, os remitiros a que recabéis en vuestros apuntes. La línea 2 dice sobre la anterior, oye, aquello que sientes en tu interior es natural. Vuelvo al prototipo más básico y que creo que es más inmediatamente inteligible porque lo hemos vivido todo. Es cierto que te digo yo, que bueno, no me pongáis de... Cada uno que lo evalúe según su propio criterio y que sea tolerante con mi edad y con mi generación. De los 7 y los 10 años en el colegio se suele uno enamorar incluso hasta del profesor o la profesora, ¿no? Una fijación de un arquetipo, ¡ay, qué guapo, qué guapa es el profesor, la profesora! No te digo ya nada de la niña o el niño que está al lado, que está 3 bancas más allá o más acá, o en la calle misma, o el amigo de mi hermano, la amiguita de mi hermana. ¡Ay, wow, wow! Hay esa eclosión, hay ese inicio biológico, esa eclosión que ahora mismo ya estamos preprimaverales, la biología funciona de esa manera, y bien, natural, claro, estás vivo y estás anunciando la primavera que habrá de llegar, incluso que si Dios quiere y no muere, pues llegará el verano y luego fructificará todo. Y es natural que tenga ese impulso. Pero muchachito, ¿cómo me dices, papá, que yo me quiero casar con la señorita? Pero nene, pero si tiene 8 años y la señorita 28. ¿Entendéis lo que quiero decir? Natural, sí, pero prematuro, hijo. No es conforme ni siquiera a la ética conjugada bien con la biología en un ámbito de equilibrio civilizado. No es propio, es natural. No me voy a espantar. ¡Uy, el niño, Dios mío! No me voy a espantar del niño o de la niña, ¿vale? Entendedme. Pero no es propio que vayas a casarte. Cuando esa mutación se produce, la segunda línea, te lleva al hexagrama número 60. Limitaciones. Todo en la naturaleza, nos viene a decir el hexagrama, tiene un límite que le es consustancial a su equilibrio natural para el que fue creado. Las aguas de un lago, el peso de una estructura, la estatura tuya para que seas morfológicamente equilibrado y no adolezca de deficiencia anatómica. Todo tiene una debida proporción, los árboles, los animales. Luego, cuando esto se extrapola al mundo de la civilización y del razonamiento humano, es igual, pesos y estructura para la construcción de máquinas, para la construcción de casas. Todo tiene un límite que es conforme a la virtud y el equilibrio. ¿Qué nos dice en relación a la línea que precede? Pues que es pronto, que la virtud está en saber limitar y que aunque ahora mismo tu eclosión hormonal te haga fijarte en esto, pero no es tiempo, sino de limitar. Cuando esta segunda línea en mutación la debemos añadir a la primera, pues el complementario total que genera es el hexagrama número 29. El 29 es el prototipo, es el arquetipo del agua. El agua es un magisterio, bueno, aparte de ser la fuente de la vida, alusión aquí etimológica a fuente y agua, ¿vale? Que todo nos puede servir para ilustrarnos y para sopesarnos. El agua, ¿cómo es? El agua es fundamental, pero es siempre transparente, es siempre fiel a sí misma, va hacia abajo. No se detiene ante ningún peligro. Pero para vencerlo, ¿qué hace? No tiene pretensión de discurrir para no
por donde la gravedad circunstancial, Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, el ser y sus circunstancias, en medio de tus circunstancias, es la gravedad circunstancial quien impone el criterio de fluidez para el agua. Y su plasticidad es la que se conforma con el terreno o amplio o estrecho por donde debe discurrir. Es decir, transparencia, adaptación, al sentido de adecuación a la gravedad circunstancial y fluir sin pretensiones parciales por donde las circunstancias de la naturaleza y de la ética te permiten circular. Por tanto, estos dos conceptos a nivel de sentencia debemos unirnos a nuestra pretensión. ¿De acuerdo? Es decir, por una parte tenemos que debemos buscar con quién solidarizar para que nos ayude, pero que tenemos un primer barrunto al que no debemos borrar porque es prematuro, porque tenemos que tener en cuenta, aparte del deseo natural, el encaje ético y circunstancial del ser humano como tal, que es un añadido fundamental para merecer el título de ser humano, aparte de ser mero animal biológico. Por tanto, una exigencia muy importante con las dos líneas conjuntas que nos llevan a discurrir adaptándonos al tiempo circunstancial que nos toca vivir sin pretensiones personales, adaptándonos a las circunstancias dadas. Esto para la 1 y la 2. Para la 1 y la 3, la 1 y la 3 van al 39. La 1, como ya hemos visto, a la solidaridad. La 3, vuelvo a hacer alusión a la estructura. Es multitensionada, porque es la última del trigrama de abajo. Está en inmediato contacto con la del trigrama superior. Forma parte del nuclear interior bajo. Forma parte del nuclear interior superior. Multitensionada. Posiciones de difícil equilibrio. Daos cuenta de la anterior, ¿no? Ya hay una eclosión de la naturaleza que propende hacia algo. Pero la ética ha venido a decirle, no, muchacho, que la vida no es solo naturaleza, sino naturaleza y ética. Bien, la vida del ser humano. En esta tercera, pues dice el texto oracular que uno propende, y vuelvo a valorar, a darle valor a la expresión oracular, especialmente a los textos en los que nosotros nos valemos en base a Wilhelm y Wilhelm en base al duque de Shaw y al rey Wayne, porque no son expresiones gratuitas, que dice que la propensión que te pierdes en el bosque detrás de tu gusto, es decir, vas por la senda del camino que está marcada. Esto me trae un poco a Caperucita Roja, ¿no? Espero que os sirva y no quiero desvirtuar ni el cuento ni la concepción que tengáis, pero vas por la senda, llega la sangre, está regando poderosamente tu corazón, los pajaritos cantando, las flores maravillosas, pero el bosque te puedes extraviar en el bosque. Si por gusto detrás de una ardillita, detrás del deseo de tu corazón, te vas. Aquel que en la anterior nos ha dicho, oye, es natural que tú tengas ese deseo, pero no que te vayas a casar. Pues suponte que aquí te vas detrás del deseo. Te pierdes en el bosque sin guardamonte. Cuando vas a tener que recurrir
Va a tener que llamar al CEPRONA si es que tenéis el GPS y tiene el móvil para que venga la Guardia Civil a recuperarte. Y cuando viene a recuperarte, además te encuentra allí de aquella manera, en vergüenza, en humillación. ¿Vale? Tercera línea, no te aventures en el bosque sin guardamonte. Cuando esta línea tercera la tenemos que unir a la primera, nos lleva al hexagrama número 39 como complementario. ¿El 39 qué implica? ¿Qué es? ¿Cuál es el prototipo del 39? Impedimento, peligro, que es efectivamente donde uno se va a encontrar si ha cedido a la tentación de seguir el gusto y desoyendo el consejo de la buena gente y de la buena formación, pues tú te aventuras en el bosque y te vas, bueno, pues no diré nada para no estigmatizar previamente ninguna de las conductas del descarrío humano, pero que a vuestro criterio os lo dejo, ¿no? ¿De acuerdo? Peligro. ¿Qué nos dice el 39 fundamentalmente? Pues por medio, primero por la estructura. La estructura es Ken, la montaña, abajo. Delante, Can, el agua, el abismo. El vulgar suele echar la culpa siempre fuera. Ah, yo no tengo la culpa la tenía tal, fuera. No. El noble, no. El noble, ante el peligro, dice algo, como dice un hijo mío, que es muy tajante, dice, algo habremos hecho. Lo dice así de una manera muy tajante. Pues bien, ante el peligro, ¿por qué estás aquí, muchacho? ¿Por qué te encuentras frente a un tío con una pistola? ¿Dónde te has metido? ¿O con una navaja en el cuello? Lo primero, frente a un peligro, ay, es que mira, me han dado un palo económico. Sí, ¿por quién te has dejado aconsejar? ¿En qué negocio te has metido? Ay, me he equivocado. Ah, ¿quién? ¿Qué canto de sirena te ha embaucado y te has desviado del bosque? Por los seductores. El seductor te va a vender maravillas para llevarte al... Bueno, en fin, no me quiero extender. 39. Ver el peligro delante de sí y detenerse es sabiduría. Pasamos a otro supuesto, en el que junto a la primera muta la cuarta. ¿Qué nos dice la cuarta? 25. Bueno, ambas llevan al hexagrama número 45. La reunión. La reunión tiene una exigencia previa que pongo en función del carácter prismático que conviene hacer prevalecer por estas mutaciones, que es que tiene prioridad el equilibrio del conjunto sobre los deseos individuales. ¿Ok? Bien, pues vale. Ahora vamos, como ya tenemos machacada la primera, que lleva la solidaridad, la cuarta. Debo hablar, sin embargo, de la estructura, porque es algo que os encarezco que siempre tengáis en cuenta. Hemos cambiado de línea, ¿vale? Pero también hemos cambiado de estructura. Hemos pasado del trigrama inferior al trigrama superior. Luego, no solo hay un salto cuantitativo, sino que también lo hay cualitativo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, pues esto implica obviamente en el terreno material y temporal en el que nos movemos que debe haber transcurrido un tiempo. Digo esto porque pudiera parecer una incoherencia la respuesta entre la segunda línea y la cuarta. En la segunda nos dicen que nos paremos, que es prematuro el impulso aunque sea natural, que sería prematuro llevar la cosa a cabo. Aquí nos está diciendo, en cambio, que debemos aceptar la ayuda que ya se nos ha prestado anteriormente. Pero tenemos que tener en cuenta el decurso temporal entre aquella época prematura y este estado de madurez en el que, transcurrido el tiempo, ya no es nuestro deseo, como en la segunda línea, el que propende por sí mismo a irse con el enamoramiento de la niña del banquito de al lado o del niño que tenemos delante, o del profesor o de la profesora que nos parece muy guapo o muy guapa. No. Aquí ahora es nuestro orgullo el que nos traba, lo subrayo porque es importante para tenerlo en cuenta oracularmente, si los tenéis como respuesta.
es ya nuestro orgullo, puesto que estamos en otra época y en otra disposición, ya tenemos una cierta experiencia, buena, regular y mala, en la vida, pero ya es el orgullo el que nos traba a querer salir a aceptar la mano que nos ha sido tendida previamente. Y el oráculo nos dice, y el oráculo trasciende su conocimiento, y como siempre digo, no es una mera expresión lingüística, no es protocolaria, ni pretende ser poética ni literaria, sino que responde a una realidad. Vence tu orgullo y sal al encuentro de esa mano que ya te ha sido tendida. Por tanto, la línea cuarta va a la conformación. La conformación es adecuarse, insisto, en el aspecto sincrónico de conformarse con tu Tao en el momento actual, exige que venciendo tu dificultad salga a aceptar la mano que ya previamente te ha sido tendida. Cuando tenemos que tener en cuenta las mutaciones conjuntas de las dos, lo debemos hacer y superar por el conjunto del equilibrio congregacional al que nos debemos, ya sea este conjunto congregacional de orden físico concreto o de orden trascendente o de orden espiritual de congregación del grupo al que pertenecemos. Es decir, tengo una familia y no quiero aceptar que tengo que condescender porque yo tenía otras pretensiones, pero me digo, oye, mira, tu equilibrio, tu conjunto moral, tu conjunto económico, tu conjunto funcional, precisa que tú sacrifiques tu deseo banal, subjetivo, por esta otra función más importante que corresponde a tu equilibrio congregacional de carácter espiritual y trascendente. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso es con la mutación de la primera y la cuarta. Cuando mutan la primera y la quinta, otro supuesto, el complementario total es el hexagrama número 2, lo receptivo. De la primera, que ya hemos hablado largamente, vamos ahora a centrarnos un poco en la quinta, por sí misma. ¿Qué es la quinta? Por la quinta vamos a tener otra vez en cuenta el contexto. El contexto, tradicionalmente expreso, es una densa y caótica plenitud. Es decir, yo siempre suelo poner a esta línea como cuando el agua no está en medio de, no es el Guadalquivir en las llanuras de Córdoba o de Sevilla fertilizando Las Vegas, ¿no? Vale. Sino que es el cañón de Colorado, el agua discurriendo en medio de encajonada en cañones. Cuando se abre en La Vega, la vuelve ubérrima, ¿no? La hace espléndida. Pero cuando está discurriendo en medio de cañones, que crezca una delfa al lado de una peña, pues ya una singularidad y un éxito. Bien, pues retrotraer todas estas conceptualizaciones sintetizadas según vuestro propio criterio y cultura al tránsito y vuestra consulta. Estamos en medio de dificultades. Tener grandes aspiraciones, como dice el texto clásico aquí, sería desventurado. Aquí se debe aspirar a pocas cosas. Yo coloquialmente lo llamo, oye, una obtención de tentempié. Ve un poquito, ve con tu jarrito de lata o de zinc, con esto me estoy denotando la edad a la que pertenezco, pero ve con tu jarrito de lata o de zinc, coge del chorrito del venero un poquito de agua, mójate los labios y la boca y vuelve sobre tu base a reponer. Has cogido 3 esparraguitos, y un tomatillo que ha salido y una tomatera, vete tú a saber quién estuvo comiendo tomate aquí el año pasado. Y ha salido un tomatillo, es pequeño, pero lo voy a coger. Esto es lo que hay. La línea quinta del 3 da para pequeña perseverancia, no así para que uno persevere obstinadamente en querer sacar lo que no hay. Bien, cuando debemos unir ambas líneas, el complementario es el 2. ¿El 2 qué es?
lo receptivo, lo natural. ¿Qué debemos destacar conceptualmente para aplicarlo nosotros como respuesta auricular? Porque si el 2 no se adelanta, la Tierra no se adelanta a lo que el cosmos le ha determinado previamente por múltiples órdenes estructurales, químicos, físicos, electromagnéticos y de diversos órdenes, incluso algunos sutiles que no podemos captar. La Tierra no se adelanta, da una respuesta natural, en cada tiempo da lo suyo. Si se adelanta, se extravía. Luego, aquí lo que debemos es, teniendo en cuenta la conjunción de ambas líneas, de la solidaridad de la primera y de la quinta, que en un momento determinado no debemos ser excesivamente exigentes con los logros, pues debemos tenerlo en cuenta para la solidaridad y para los logros que podemos pretender tener concretamente con esta respuesta que acabamos de obtener en relación a aquello que no teníamos claro y que hemos decidido llevar a consulta oracular. Bien, esto para la quinta, para la conjunción primera y quinta, que nos lleva como complementario al 2. Cuando a la primera debemos unir la sexta, vuelvo otra vez a aludir de alguna manera a la estructura. Primera línea y sexta, ambas son muy peculiares. La primera por primera, que casi no forma parte del conjunto porque es previa. La sexta casi no forma parte del conjunto porque ya está casi fuera, ya casi forma más parte de la siguiente. Ahora, teniendo en cuenta el contexto, un contexto de circunstancias muy complejas, pues una situación extralímite es que has volteado las circunstancias. Es decir, te has extralimitado y has pasado el muro, te has pasado los límites de la ciudad, te has perdido por los suburbios, te has caído. La expresión para esta línea es muy dura. He podido vivirla literalmente y además en sangre propia. No voy a extenderme porque ni para cansaros a vosotros ni para extender la clase infinitamente. Pero he tenido ocasión de vivirla dolorosamente dentro de la familia. Lágrimas de sangre se derraman no es una expresión con la que el autor de la expresión literal pretenda amedrentar, sino que responde a una realidad que puede suceder. Que vayas a derramar lágrimas de sangre por saltarte las barreras de lo que no es conveniente saltártelas. Y luego además la línea dice que le han anexado, o la escuela de Confucio le anexó unas palabras de Confucio que dice, pero hombre, ¿cómo te vas a quedar? Esto ya son palabras mías, no del maestro Confucio. ¿Cómo te vas a quedar tirado en el suelo llorando y lamentándote? Levántate, levántate, estimula, suelta los apegos de vulgaridad y levántate para hacer algo positivo por ti mismo y por los demás. Por tanto, con la unión de ambas líneas, buen cuidado, otro de los aspectos importantes de I Ching como instrumento autoconductivo es que antes de meternos en un fregado podemos verlo. Si vemos una respuesta semejante antes de habernos metido en el fregado, pues podríamos evitarla teniendo en cuenta las predicciones. Con esto pongo en valor el trabajo de nuestras clases, tratar de evitar la desventura, aparte de asenderar nuestro comportamiento en el mundo, pues conforme al Tao, en armonía con el Tao. Ser colaborador con el aspecto creativo de la existencia y no un mero parásito. Con esto no pretendo yo devaluar el valor de los parásitos, pero entenderlo en la acepción vulgar en que lo he dicho. El complementario de estas dos líneas, el 25, la inocencia, no pierdas la inocencia que del cielo concede a todo ser.
¿qué puede contravenir a la inocencia? Pues las segundas intenciones de uno, que yo diga tener una intención respecto de algo y que me solape otras intenciones de orden egoísta en mi interior. ¿Y qué puede también, además de estas segundas intenciones? Pues que lo imprevisto, que en mi vida entre algo imprevisto respecto de un proyecto que yo llevo. Yo tengo la intención de ir a visitar a Antonio y antes de llegar a ver a Antonio, pues alguien me interrumpe en la calle y se me va el santo al cielo, en este caso lo desvío hacia el infierno o una especie de purgatorio, y me olvido de mi finalidad. Lo imprevisto puede incidir en nuestra vida desviándonos de nuestra esencia. Por tanto, estos elementos son de vital importancia a la hora de tener en cuenta el comportamiento ideal para con el 25. Perdona, José Antonio, has dicho, estamos en la primera y sexta. Al 20, sí. Ah, vale, vale. El hexagrama número 20, la Vale. contemplación. ¿No? La contemplación. La contemplación nos sitúa como mediador. La situación nos sitúa como un mediador. Tú eres un mediador, es una torre. El prototipo es una torre. Desde lo alto de una torre uno abarca una visión muy amplia. Pero quien está en lo alto de la torre también es visto. Por tanto, la función de mediador es equivalente a la del sacerdote y es equivalente a la de quien consulta el oráculo. Puesto que está entre el cielo y la tierra y expectante, ¿no? Por tanto, dice, se ha cumplido el lavatorio, pero todavía no el sacrificio. Ahora se requiere una importancia grandísima de centralidad para no equivocar en el rito, suponer que estamos enseñando una danza o un combate. Si yo enseño un mal paso, ya sea en la danza o en el combate, no solo me estoy equivocando yo, estoy contraviniendo el orden del cielo y estoy equivocando a aquellos que están pendientes de mí. Luego el hexagrama número 20 requiere un desapego de los propios apegos individuales, consciente de que tienes una alta responsabilidad y que debes elevarte para estar centrado en lo que tienes que hacer. Pues con esto, con la 1 y la 6 que nos llevan al 20, a la contemplación, hemos visto la quinta opción de la línea 1 con sus distintas opciones. Cuando como inicial pasamos al nivel de la línea 2 como base, tenemos a la 2 con la 3, que nos llevan al hexagrama número 5 de la espera. La 2 nos lleva al 60. Como ya lo hemos visto antes, lo voy a pasar muy someramente. Recordamos, es la eclosión hormonal. Sí, es natural, pero no es ético que te cases con 8 años, por muy enamorado que estés, ¿vale? Por lo tanto, limitación. Ahora, ella es la que nos va a servir de base durante 4 opciones más. Ahora mismo lo vamos a contemplar con la línea tercera. Daos cuenta que son correlativas. La segunda tiene esa propensión, es decir, a la criatura ya le salen las mariposas en el estómago. Ya se enamora, ya es enamoradizo, bien, y tiene una cierta tendencia a querer realizarlo, ¿vale? Por la línea tercera, que es multitensionada, tiene una tendencia ya evidente y peligrosa, peligrosísima, de perderse tras ese gusto en el bosque. O fuma prematuramente, o tiene relaciones matrimoniales, tiene relaciones sexuales demasiado prematuramente, se pierde en el bosque y se ve humillada por esa circunstancia. Entonces, son dos líneas ya de bastante complejidad. La segunda y la tercera, además consecutiva. Yo diría que es una propensión muy a tener en cuenta. Es decir,
Si la hemos obtenido como oráculo, ojo, porque tenemos las mariposas en el estómago. Pero además es que tenemos la osadía o la tozudez de querer darnos el gusto, de ir a beber, de ir a tener relación, de ir a fumar, de ir a extrapolarlo a lo que quiera. Es decir, cuidado, cuidadito, cuidadito, porque el estómago tiene una potencia y la sangre, las hormonas tienen una potencia que nublan una ética que además, como estamos en un periodo todavía prematuro de madurez, pues tiene más fuerza lo biológico que lo ético, porque lo ético tiene que ser por medio de la voluntad y de los principios que ilustren a esa voluntad. Si no nos han ilustrado suficientemente conforme a principios y si no tenemos una voluntad ya con cierto entrenamiento, existen muchas posibilidades de que nos extraviemos. ¿De acuerdo? Pues es una advertencia muy severa para la segunda y tercera línea. ¿Y qué es lo que nos dice el complementario, la línea, el hexagrama complementario que nos da la 2, que es el 5? Espera, hijo, espera, 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 atempera en tu lugar ese deseo, esa desazón, esa movida hormonal, ese gusto, esa intrepidez de la sangre. Bien, volvemos sobre la 2 y ahora con la 4 que nos llevan al 58. Bien, la 2, como hemos dicho, a la virtud de saber limitarnos. La 4, en cambio, dice, debes aceptar la ayuda que ya se te ha dado antes. La mano tendida, debes tú desprejuiciadamente cogerla y salir al encuentro de esa mano que te ha sido. Aquí es donde yo antes he dicho que puede haber una cierta contradicción interpretativa, pero que para evitarlo pues debemos tener en cuenta el orden estructural y, por tanto, no solo cuantitativamente el tiempo, sino cualitativamente, es decir, tiempo y ética, tiempo y principio, tiempo y sabiduría, tiempo e instrucción. En la línea segunda se nos dice que nos limitemos, que en la virtud está la limitación, porque nuestro deseo es prematuro. Pero en la 4ª línea, que lleva el 17, nos dice que lo que debemos es aceptar, vencer los prejuicios y aceptar la mano. Pero aceptar la mano con nobleza. El hexagrama número 17, que es la conformación con el estado circunstancial, no dice que te conformes con todo. Dices que debes conformarte, pero con lo noble. Claro que ciertamente hay una cierta condescendencia. En este caso, de la línea en cuestión que analizamos, porque tiene que vencer ciertos prejuicios. Pero debemos diferenciar entre el deseo prematuro de la segunda y no aceptar algo no ético, y sin embargo debemos diferenciar aquí interiormente ya que una cosa es el deseo biológico y otra cosa es el sometimiento a los principios éticos que debemos incrementar, que debemos subir a nuestro carro para unirnos con nuestros pares. Nos lleva al hexagrama número 58. ¿Qué significa generalmente, bueno, o más específicamente el 58 en relación con esta respuesta oracular que pudiera parecer contradictoria? Pues que nos vamos a reunir con los pares para regenerar, con pares adultos para regenerar, con los elementos electos éticamente, no con los impulsos biológicos, para regenerar y con ello
puedes decir, mira, esto es lo bueno, aquello es lo malo. Bien. Esta con la segunda y la cuarta. Cuando es la segunda y la quinta, ya hemos visto la quinta por sí misma también, ya hemos visto las dos por sí mismas. Vamos a verla más o menos. La segunda, vuelvo a insistir. Segunda, la virtud de limitación. La quinta va al 24, es decir, pequeños logros y guarda sobre tu base. Y ambas al 19, que es acercamiento de inspección, pero con capacidad de prever a largo tiempo. De que bien, ahora mismo acércate para inspeccionar en lo inmediato, pero con previsión de futuro, porque lo que ahora te puede ir muy bien, no sabes cómo te va a ir dentro de 8 meses, como habla el hexagrama número 19. El hexagrama número 19, que es el acercamiento, y que alude al tiempo que va en el que estamos concretamente en febrero, que ya en relación a lo que antes he dicho, ¿no? Cuando teníamos una sola línea ya, oye, esto puede ser casualidad que hoy haga un buen día. Pero cuando ya se suceden los días buenos, ya no es una casualidad, ya es que es un crescendo. Bien, pero acércate ahora a este crescendo, es cierto. Ahora mismo va a seguir prosperando el tiempo positivo. Pero en el octavo mes, esto que ahora está creciendo va a decrecer. Ya sea tu nivel hormonal, tu deseo, tu ansia por querer hacer esto o aquello, ¿no? Piensa cuando se te haya limado el ánimo, la libido, el deseo por llevar a cabo este proyecto, de bailar y te duelan las piernas o te sientas cansado o no tengas ganas de desplazarte. Es decir, analiza con circunspección en el momento actual, pero también con previsión de futuro a fin de evitar la desventura. Entonces, por medio de pequeños logros, acercarnos a inspeccionar con larga previsión. Esa sería la conjunción de la segunda y la quinta. Cuando se conjunta la segunda con la sexta en otra consulta oracular, pues tenemos también otra conjunción pues difícil de resolver. Porque tenemos por una parte a la naturaleza, a la biología pidiéndonos una cosa. Ay, estoy de colesterol hasta las trancas, pero yo me comí ahora mismo ese platazo de papa frita con pimiento y pollo. Y, bueno, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, no? Tendrás un deseo natural, pero muchachos, las limitaciones las debes observar. Te han dicho que estás delicado, no puedes. Tú sabes que va a reventar, que te pasa. Y sin embargo tú te pasas el límite. Y luego te ves, pues, oh, ¿cómo estoy? Dios mío, yo creí que me iba a dar un ictus, una congestión, me he caído, estoy aquí. Sí, estás caído y te vas a quedar caído. Analiza tus apegos vulgares, deslastra, estimula para el bien. ¿No? ¿Y cómo debes hacerlo? Pues por medio del hexagrama número 61, que es el complementario total. ¿Qué nos dice el hexagrama 61? Pues el hexagrama 61 tiene el centro abierto. ¿Para qué lo tiene abierto? Abierto quiere decir, en términos antropocéntricos, sin prejuicios. Dale cabida a aquello que quieres analizar, sin prejuicios. Y cuando lo hayas introyectado, cuando lo hayas metido dentro, ahora empieza a analizarlo con serenidad, sobre una base de serenidad, empieza a analizarlo reflexivamente, capa a capa, si los fritos te vienen bien, si la carne te viene bien, si las papas fritas te vienen bien, si, en fin, es decir, analiza pormenorizadamente, sin prejuicio, lo más objetivamente que pueda. Cuando hayas analizado aquello sin egoísmo, sin parcialidad, entonces sí que podrás emitir un juicio que corresponda a una verdad profunda y transformadora y útil en el medio. Bien, pues esa sería
la opción para esta consulta. Y ahora pasamos al nivel en el que la base es la tercera línea. La tercera línea, recordáis que es aquella que está loca por meterse en el bosque. Me gustaba demasiado el niño o la niña y me voy a ir con ella porque este fin de semana mis padres no vienen y me la llevo al Lego. O me voy con él al Lego. ¿Vale? Y tengo 12 años. Bien. He puesto el ejemplo más burdo, permitidmelo, pero es el primero que me ha ocurrido y es el primero que yo he expuesto. Pero que no obstante sigue variando. Voy a poner el tabaco, que también, ¿no? El cigarrito, que por cierto, con 12 o 13 años me fui por donde vive una de nuestras compañeras a fumarme mi primer cigarrito. Me puse malísimo, pero me fui lejos de mi madre y tal. Bien. Que estás loco por meterle mano a aquello que deseas, la tercera línea. Esta es la base ahora. Tenerlo en cuenta como respuesta oracular, ¿vale? En esta primera opción la vamos a conjugar con la cuarta línea. La vamos a conjugar con la cuarta línea. La cuarta línea que decía, sal a aceptar la mano que está tendida, pero obviamente la mano que está tendida no es este deseo. Es decir, aquí está el salto cualitativo entre la tercera y la cuarta. La tercera es la cúspide multitensionada del trigrama inferior y la cuarta es la primera del superior. Bien, la cuarta está diciendo debes aceptar la mano tendida, pero la mano tendida en un contexto como el hexagrama número 3, la dificultad inicial, cuando las líneas previas ya nos han dicho que la virtud está en la limitación, que la naturaleza es natural y tiene su cabida en el mundo, pero que la naturaleza dentro del ser humano debe estar sometida a la eticidad, y la tercera línea nos previene de que no te lances tras tu gusto en el bosque porque te vas a perder. La cuarta línea nos está aludiendo a unos principios de carácter ético que no estamos dispuestos por nuestro orgullo a aceptar porque nos parecen vulgares o anticuados, pero que son los que debemos aceptar para conformarnos con el tiempo circunstancial, que no es el de meternos prematuramente en algo que no debemos. ¿A dónde nos llevan estas dos mutaciones de la tercera y la cuarta? Al hexagrama número 49, que es el calendario, la renovación, la muda, la revolución en último extremo, apurando conceptualmente las expresiones conceptuales. 49, revolución, muda, cambio. Pero la revolución, la muda, el cambio no deben nunca producirse, es decir, en la naturaleza no se produce de manera arbitraria. Llega la primavera cuando llega la primavera, no cuando me da la gana a mí. Ni es lunes cuando a mí me da la gana, sino cuando llega el lunes. Y en los gobiernos exactamente igual. Cuando hay elementos objetivos y capaces para poder mejorar las condiciones del pueblo o de las circunstancias agotadas. La revolución, la muda, el cambio. ¿Qué aspectos debemos tomar aquí del cambio, de la revolución, de la muda o del empleo del calendario en relación a las dos líneas que nos han salido? Pues, por ejemplo, una de las características, nos dice el 49, es que el noble siempre está alerta de los síntomas, los signos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya atisbando elementos que se columbran en el espacio atmosférico respecto de la primavera. Cualquier criatura pues dice, ay, pues es verdad que ya viene la primavera. Pues eso, hijo, estate al loro. Con la línea te ha dicho que es natural, pero ya con una tendencia muy peligrosa a perderte detrás de tu deseo. La cuarta dice que en cambio debieras tomar la mano noblemente tendida a conformarte con las circunstancias dadas.
¿no? Y que estés pendiente de los signos del cambio para poder, que por el momento no es prematuro cambiar. Que estés alerta para cuando sea momento, para que sí puedas darle salida a ese deseo natural que tiene, pero que ahora mismo te llevaría a algo absolutamente impropio. Bien. La siguiente opción. Como base, la misma línea 3, con esa propensión a perderse, como Caperucita, siguiendo los encantos del lobo, a saber de qué manera se había disfrazado el lobo para ser seductor, aunque ya ves tú, es fácil seducirnos en las edades de la eclosión, ¿no? Ya hasta, ¿recordáis a Maritrini, alguno que decía quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? Bueno, bien, pues ojo al parche. Con la tercera línea seguimos ahí. Bien, pero ahora vamos a mutar junto con la quinta, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre de base la situación básica. Y la quinta, que es lo que nos decía, porque ya la hemos visto anteriormente. La quinta es aquella que recordáis en el cañón, el agua discurriendo entre cañones, la delfita, o el jarrito de zinc para coger un poquito de agua y beber, o el tentempié de comerme 3 espárragos y un tomate que me he encontrado. ¿Vale? Bien, pues eso, es decir, poca cosita, ¿no? En unas circunstancias tan difíciles, de apetencias tan voraces como el deseo juvenil, o el deseo, no, porque no tiene que corresponder a la pregunta a una persona joven. Pero es que podemos ser mayores y tener una apetencia de querer cumplir un deseo o desorbitada. Es decir, ruge la marabunta en el interior, aunque uno tenga 60 años, con el furor de los 15 años. Vamos, lo digo para que no os vayáis a eximir por la edad de los riesgos a los que nos someten las imprudencias humanas, ¿no? Luego tenemos esa apetencia desmedida en el interior y la advertencia de que a lo que debemos aspirar es a poquita cosa y volver sobre la base. ¿Y el complementario de ambas líneas? Pues más evidente no puede ser, es el 36. ¿Y qué dice el 36 prismáticamente en relación para aplicar a este conjunto? Oculta tu luz, la luz está herida, está lacerada, es el ocultamiento de la luz. Cuando la luz está oculta y lo que prevalece en el medio son los elementos vulgares queriendo ascender, es decir, el niño o la niña quieren llevar a cabo su proyecto descalabrado de perderse en el bosque, ya sea detrás del sexo o de un vicio, o de una proposición seductora, porque estoy aburrido en mi matrimonio. Vale. Y ya te justifica porque tu marido, tu mujer, o tu pareja, pongámoslo en ese término, o por el negocio. Estoy aburridísimo de hacer esta actividad que llevo, yo me quiero meter en esto, ¿vale? Está en un momento muy peligroso. La respuesta te está diciendo que debieras conformarte con poquita cosa de tentempié, la quinta línea, y vuelta sobre tu base. El complementario, el 36, te dice, mira, está ascendiendo lo vulgar en ti mismo o en el entorno de seducción. ¿Qué es lo que hace el noble cuando asciende lo vulgar? Pues para no participar con el vulgar, se oculta, se anonima. ¿Daos cuenta? Subrayo esto porque es de vital importancia teniendo en cuenta las tendencias que tenemos de querer pasar. ¿Quién quiere pasar inadvertido? ¿Quién no quiere ser la novia en la boda y el muerto en el entierro? Bueno, el muerto en el entierro no, pero entenderlo literariamente. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Esa 36, ocultamiento de la luz. Oculta tu luz. Otra opción, la tercera con la sexta. La tercera sigue la misma. Quiere meterse en el bosque. Su gusto le muerde en el estómago y las ansias. Se le van a salir los ojos. Ya casi ha convencido a todos sus medios de que el deseo que tiene es perfectamente natural. ¡Qué peligro! Y ya lo ha vencido internamente. Puede que alguna reticencia haya entre
los buenos consejeros. Pero es tal su impulso que va y se tira. Se pierde en el bosque. La Guardia Civil te coge en mala manera. Ya ponemos otra manera, si es en pelota o con la cachimba o con la jeringa, ¿vale? O el desastre económico, Ponerlo vosotros en el ámbito que... Y la sexta línea, que encima es autocomplaciente, está llorando moco tendido. Y tiene razones, porque se ha descalabrado, se ha hecho polvo. Vamos, he dicho que literalmente he vivido esa línea y efectivamente sufrí dentro del ámbito de la familia un accidente gravísimo. A un hijo con 12 años me lo atropelló un coche. De manera que sí que lo he vivido en la línea. ¿Y qué te dice el maestro Confucio? Levanta el ánimo, deslastra los apegos de vulgaridad, muévete. Ahora que estás caído con más razón, pero toma conciencia de aquello vulgar, de aquellos deseos que te llevaron a perderte en el bosque detrás de tu busto. No has oído nada de las advertencias, has volteado el muro, estás arruinado, estás en vergüenza, has perdido la dignidad, has cometido, digamos, adulterio por caer en tópicos que son, has perdido a tu pareja porque no has resistido tu deseo, tu gusto, tu tentación. Pues levanta. ¿A dónde te lleva la mutación de la línea 3 y 6? Al 37. Al clan, a la estructura tradicional. Es una estructura tradicional conservadora. Daos cuenta que aquel que transgrede los principios, os ruego, y no os sintáis ofendidos por la alusión, no pretende ser directa, sino que es de carácter generalista, que cuando yo hablo del enneagrama 37, no yo, sino Yi Ching, cuando habla del clan, de la familia, puede que no hayamos tenido una estructura ideal en la familia, lo cual no significa que no haya realmente una estructura ideal de la familia arquetípicamente. Bien, pues a esa. Lo digo porque en nuestra cultura hablar de la familia puede resultar trasnochado, hablar de espíritu conservador puede resultar trasnochado, y yo hablo de conservador como habla la estructura, de conservar lo que es bueno, y que la familia, los principios de la familia, aquellos a los que voy a enunciar brevemente, pues son indeclinables independientemente de que por fortuna o desgracia lo hayamos tenido o no en nuestra familia. Amor, respeto, jerarquía natural, lealtad y verdad. Luego, a esta criatura, que en la tercera línea estaba loca por darle gusto, salida a su gusto, ha vencido toda la reticencia, o la resistencia, perdón, del entorno, la ha superado y se ha descalabrado espiritualmente, sentimentalmente, moralmente, económicamente, en el orden que sea. Y llevarlo a la pregunta que acabáis de hacer. Ahí es donde tenéis que entender el batacazo. Y os remite al hexagrama 37, a la estructura de este tipo de valores, para que en función de esa reflexión volváis sobre vuestro equilibrio perdido. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es cuando tenemos como base la línea cuarta. La mutación de la línea cuarta nos lleva al hexagrama número 17, a conformarnos. Recordamos, ¿no? Cuantitativa y cualitativamente en el diagrama superior, vencer el orgullo para conformar noblemente con la mano tendida que el Tao nos otorga, aunque tengamos que vencer nuestra resistencia de orgullo, salir a aceptar esa mano tendida que nos impone el medio en el que vivimos para conformar con él. Y la línea quinta, aquella que dice
No tengas demasiadas pretensiones. Pequeñas pretensiones de tentempié y vueltas sobre tu base. Cuando se unen ambas, el complementario es el hexagrama número 51. ¿Sí? El hexagrama número 51, la conmoción, el trueno. El hexagrama 51 tiene una importancia capital. Lo digo porque es una manifestación, en la tradición se dice que la divinidad, y yo no lo voy a hurtar, porque también lo creo así, independientemente de los prejuicios que esto puede suscitar, la manifestación de la divinidad. El espíritu divino de la creación se singulariza aquí a través del oráculo para intervenir y tocarnos la fibra y decir, oye, que el universo tiene un sentido y yo te conmino, permitidme esta subjetivización antropocéntrica de yo. Yo te conmino a que analices si estás haciendo lo correcto para no pisar. Y no te asustes. Siente temor, porque se te está manifestando lo trascendente. Y uno, ya ves tú, si te para el policía de tráfico y te tocas la corbata o te pones la chaqueta y tal, y moderas tu lenguaje, ¿no? No digo nada si tienes que ir a una sala de juicio. Vas bien afeitadito, acicaladito. Pues imaginad si la divinidad es la que te va a tocar la fibra para que te analice. Pues viene con conmoción. Y como el ser humano es difícil, de duro de mollera y de dura cerviz, como decían los antiguos hebreos, pues no aprendemos si no se nos multa, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos muchas veces la enfermedad para que paremos miente o que nos peguen el palo. Pues primero el temor. ¡Wow! ¡Wow! Bien. Temor. Ese temor no es para amedrentarnos, ni para que el principio creativo jactanciosamente nos haga un alarde innecesario y banal sobre nuestra pequeña miseria. ¿Quién soy yo? Como diría Job, qué pequeño yo para que tú me persigas, ¿no? Bien, vale. Es que verdad no eres nada, pero eres tanto que se te manifiesta a través del oráculo para decirte, analiza tus pasos, a ver si estás haciendo algo indebido. Y no tires los dones no los tires. Lo que tengas bueno no lo tires. Pero saca a través de esto una regla para conducirte bien. Hoy que es tan importante la ética ecológica y solidaria, pues analízate respecto de todos los principios para sacar una regla adecuada. Bien, pues con la cuarta y la quinta. ¿Perdón? Bueno, no, que digo que con la cuarta y la quinta nos lleva al 51, a la conmoción, a ese análisis para sacar una regla. Cuando ahora, en otra ocasión, lo que nos sale es la cuarta y la sexta, bien, pues tenemos que la cuarta nos habla de salir a conformar, de conformarnos con el Tao. Debemos tener en cuenta la estructura. Vuelvo a dar otro toque para que penséis también estructuralmente al mismo tiempo que estáis leyendo vuestro estudio, el que acabáis de hacer consulta. Debéis tener siempre en cuenta también la estructura. La cuarta y sexta, ambas están en el trigonal superior, ¿vale? En un nivel cuantitativa y cualitativamente ya superior. La cuarta te dice, vence el orgullo y noblemente confórmate con lo que tu entorno, buen entorno, pone a disposición, ¿vale? Y la sexta es aquella en la que se salta a la torera por el empuje de su creencia en sí mismo, de su sobrevaloración, yo puedo,
y como es libre y la libertad, yo puedo hacer todo y lo que no hago me reprime y no es propio, y yo me lo salto a la bandolera, pero salta a la bandolera, engancha a la bandolera y te pega un piño que te parte los dientes. Y te queda con los dientes partidos al otro lado de la valla, pero no has conseguido nada. Y tienes un dolor de muerte y sangras lágrimas de sangre. ¿Vale? Ahora que te has dado, has perdido ahí. Bien. Con ambas líneas, aquí es donde está el 25, la inocencia. De haber perdido la inocencia. De haber perdido la inocencia. La cuarta te remitía a superar el orgullo para conformarte con la mano tendida noblemente. La sexta es en la que tú has hecho valer tu criterio, pero tu pobre criterio que te ha llevado a partirte la cara. Y en la que el maestro Confucio, a través del oráculo y de los tiempos, te viene a decir, está bien que te quedes ahí tirado llorando, levántate, hijo, levántate, levántate. Desapégate de lo malo y ve aprendiendo en medio del entorno la cantidad de cosas buenas y buenos ejemplos que puedes seguir para levantarte. Y con esto recupera tu propia inocencia, la que el cielo le da a cada ser para su propia existencia. Y que es la que sí puede ser contravenida, como decía antes, por medio de segundas intenciones. Cuando me he saltado la línea sexta porque tenía segundas intenciones. Porque la línea cuarta me había dicho que yo debía superar mi orgullo y aceptar la mano tendida. La sexta, en cambio, es manifestación de mi obstinación y es la que me ha hecho partirme los piños. El complementario total me está diciendo recupera la inocencia, no tengas segundas intenciones y no te dejes desviar de tu inocencia esencial. Bien. Cuando llegamos a la decimoquinta opción de las dos líneas, del 3 o a la 5, que nos lleva al 24, al retorno, aquella que nos dice no tengas demasiadas pretensiones y no conformate con recoger un jarrillito de lata y si acaso un cuenco de arroz o de trigo, aunque sea cogido de las espigas y lo mascas o lo mueles con una piedra y te lo comes y eso es lo que hay, volviendo sobre tu base. Y la sexta te dice no seas obstinado, no vayas tras tu gusto, no pretendas que toda la sabiduría humana no vale nada y que nadie vive por ti y que como nadie vive por ti, tú sabes de ti y del mundo más que nadie y haces lo que te da la gana. Y al intentar hacer lo que te da la gana y sabiendo de ti, lo que no sabes tanto como crees, te parten los piños, como he puesto en el ejemplo anterior, que lleva al 42, en el que el maestro Confucio, a través de las edades, viene a exhortarnos, diciendo, levántate, levántate, hijo, deslastra de aquello que lleva ese peso de vulgaridad y de egoísmo, y fíjate en los ejemplos de humanidad que pese a las más adversas circunstancias son capaces de asimilar lo bueno y de deslastrarse de lo malo. ¿Cuál es el complementario de estas dos líneas? El 27, la alimentación, el prototipo de la alimentación, que no se refiere exclusivamente a los elementos materialmente fungibles, ni tampoco a solo lo que metemos hacia adentro. La alimentación habla, sí, de la carne o el pan o aquello con que nos alimentamos materialmente, pero también de a quienes prestamos a qué escuela y con qué compañeros y con qué amigos, de qué hablamos, si son chistes, si cultivamos esto, si cultivamos lo otro, si es el chismorreo o si es la sabiduría. Y aquello que fomentamos, con quiénes hablamos y de qué les hablamos. Y el hexagrama 27 te dice que es propicia la perseverancia en la manera correcta de alimentar. Y con este terminamos.
el hexagrama número 3 de la dificultad inicial. Espero haberlo expuesto medianamente inteligible y bien.